Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta sesión de actualización en diferentes aspectos médicos. Primero va a hablar el doctor Sigor Madaria de prevención cardiovascular, aportando ideas nuevas en cuanto a la prevención. Después el doctor Óscar Ferrero nos hablará del tema de la época, que es el COVID, cosas nuevas, la situación actual, el futuro. Y finalmente yo hablaré de nuestro paciente real, el que tenemos en la consulta y los problemas que tenemos para aplicar la evidencia en patología cardiovascular. Sin más, empieza el doctor Sigor Madaria con su presentación. Muchas gracias a todos. Vale. ¿Se oye bien? Sí, vale. Bueno, pues sí, a ver, prevención cardiovascular arreglándole las patas al taburete. El taburete es donde se apoya, ¿no?, todas las medidas de prevención del estilo, o sea, de prevención de enfermedad cardiovascular, y se supone que esa base es las medidas del estilo de vida, ¿vale? El taburete hace referencia a las medidas del estilo de vida. Y las patas del taburete, que en este caso tiene 3, pues son los 3 pilares del estilo de vida que considero más fundamentales. Hay gente que dice que hay 5, pero bueno, los más fundamentales son ejercicio físico, dieta y el tema del sueño, ¿vale? Entonces, pues bueno, durante los últimos años hay como una cierta insatisfacción con lo que estamos haciendo con estas medidas del estilo de vida. Pues eso, lo relativo al ejercicio físico, vamos a ver de dónde cojea el banco, con la dieta de dónde cojea el banco, y un poco el tema del sueño, que yo creo que es el gran olvidado, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo ponemos estas patas un poco en orden. Con el ejercicio físico, bueno, fundamentalmente lo que hay que hacer es prescribirlo. La forma de prescribirlo es decir, pues no, como cualquier fármaco, dosis, posología, etcétera, ¿no? Entonces, series, repeticiones, intensidad, frecuencia. Y bueno, pues en este sentido, la OMS acaba de publicar hace poco las últimas guías de actividad física, en la que nos repite pues un poco lo de siempre, tampoco hay grandes novedades, ¿vale? 300 minutos, hasta 300 minutos de ejercicio de intensidad moderada, hasta 150 de alta intensidad, o una combinación de ambos. Y bueno, siguiendo un poco la cola de lo que habían publicado en las guías de actividad física para los americanos, decían, además, hay beneficio adicional reduciendo la actividad sedentaria. Y bueno, parece que también podría haber beneficio adicional prolongando el ejercicio físico moderado por encima de 300 minutos si no está contraindicado por algún otro motivo, ¿vale? O sea, se puede considerar prescribir más tiempo con fines pronósticos. Y luego además, pues un par de días de ejercicios de fuerza de todos los grupos musculares, etcétera. Entonces, pues bueno, yo a las guías y al respaldo científico de las guías les veo cosas buenas, les he visto alguna cosa mala también que no me termina de convencer, he hecho mi propio pupurrí, mis propias recomendaciones para pacientes, que las he puesto ahí en un artículo para que la consulten ellos o el que la quiera consultar. Y luego, pues también como darle un poquito de vuelta de tuerca al tema de la prescripción de ejercicio, cómo se puede refinar un poquito más añadiéndole guarnición, sal y picante, que tiene que ver con cosas del resto de las medidas del estilo, de las otras 2 medidas del estilo de vida, que puede ser, por ejemplo, socialización, contacto con la naturaleza y alguna cosilla más, ¿vale? Sin más, os lo dejo ahí por si os interesa para que lo consultéis. Al prescribir ejercicio, pues bueno, todo el mundo cuando prescribe ejercicio, o depende en determinados pacientes, sobre todo si pueden tener un cierto perfil de riesgo, te da un poco de reparo el tema de la paradoja del ejercicio físico, que bueno, pues que dice que aunque sabemos perfectamente que hacer ejercicio físico a largo plazo es una cosa buena, pues de forma aguda cuando se está realizando incrementa el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Entonces esto de alguna manera hay que gestionarlo. Y una de las estrategias para gestionar el riesgo, pues es la identificación de individuos en riesgo, es decir, buscar patología en la población, pues para ver aquellos que puedan estar predispuestos para tener un susto cuando hacen ejercicio. Y la estrategia es diferente en los mayores de 35 años y en los menores de 35 años, pues porque la patología es diferente, la incidencia de sustos también es diferente, entonces se plantean estrategias de screening un poco diferentes, ¿vale? No me voy a meter en esto porque no creo que es de donde coge la pata del banco, pero vuelvo a hacer publicidad un poquito y os dejo ahí el enlace a una serie de artículos con cada uno de las... Bueno, pues un poco hablando del doble filo, ¿no?, del arma del screening, tanto en jóvenes como en maduritos. En cualquier caso, en lo que todo el mundo está de acuerdo, y al margen de si se hace screening o no y cómo, es que hay una serie de medidas que sí que tienen bastante impacto o posibilidad de reducir el riesgo de tener una complicación con el ejercicio. Una es el acondicionamiento físico progresivo. Una persona que hace ejercicio físico regular 5 días a la semana tiene más posibilidades de morirse haciendo ejercicio que estando en el sofá,
Pero si lo comparas con una persona que no hace nada de ejercicio y se pone a hacer un ejercicio intenso, pues las posibilidades de tener una muerte súbita o un infarto igual son 75 o 100 veces mayores, ¿vale? Entonces, pues no existe ninguna prueba, de hecho, que te dé tantas garantías como la regularidad con la que practica uno ejercicio físico sin síntomas. Y los síntomas es el otro de los aspectos que hay que saber gestionar pues para manejar un poco el riesgo del ejercicio físico y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Hay un salto importantísimo en el riesgo entre la gente que no tiene síntomas cardiológicos y la gente que sí que tiene algún síntoma que te puede poner sobre aviso de patología cardiológica, y entonces esa gente sí tiene que hacerse un screening, un reconocimiento médico para ver si tiene patología, ¿vale? Dolor de pecho, disnea, fatigas raras, palpitaciones, mareos, síncopes. Si no se sabe de dónde vienen, pues eso sí, hay que hacerse un reconocimiento médico. Si hay patología del aparato cardiovascular, también hay que hacer una valoración pues para que haya una orientación con respecto al tema del ejercicio, ¿vale? Y luego, pues bueno, si nos ponemos finos también, pues en lo que es prescripción de ejercicio, no es prescripción como tal, es pues en la gente que ya efectivamente tiene algo de patología del aparato cardiovascular y competía o hacía deporte y quiere seguir haciendo deporte o quiere seguir compitiendo, pues bueno, hay guías. Pero bueno, pues en este diálogo también, pues las guías además, sí que ha habido aquí un cambio importante en lo que tiene que ver con la autonomía del paciente, la toma conjunta de decisiones informada y tal. Antes eran como mucho más paternalistas, ahora se tiene mucho más en cuenta la opinión del paciente. Y por eso hay un par de preguntas que es, doctor, ¿hasta dónde puedo llegar? Y ¿tú por qué haces deporte? Que tienen como un valor brutal en lo que es el diálogo clínico a la hora de tomar decisiones y dar el mejor consejo, ¿vale? Esto puede ser una forma de ir calibrando un poquillo la pata del banco. Pero realmente de donde cojea el taburete en lo que tiene que ver con el ejercicio físico es en la frecuencia con la que la gente cumple las recomendaciones de ejercicio físico, ¿no? Entonces, 1 de cada 4 personas adultas no cumple con las recomendaciones de ejercicio físico aeróbico, solo las de ejercicio físico aeróbico. La verdad es que me parecen unas cifras bastante optimistas, pero bueno, son cifras de la OMS, vamos a ver, se dan por buenas, ¿no? Entre los adolescentes, el 80% no hace el ejercicio físico suficiente. En la rehabilitación cardíaca, la mitad de los pacientes no cumple con las recomendaciones al año. O sea que realmente aquí no se trata de hacer ejercicio físico, es seguro, no hay que volverse muy loco con eso, lo que hay que hacer es ejercicio físico. Entonces, pues bueno, ahí está un poco la pelea, ¿no? Ahí está, esa es la pata que, o sea, el trozo de la pata que hay que reparar. Y bueno, pues ahí lo que son las instituciones, la política tiene mucho que ver, ¿no? La OMS dice, oye, mira, hay que establecer unas guías, hay que establecer unos objetivos de actividad física y hay que poner en marcha los mecanismos a nivel, pues, de poblaciones o nacional o municipal, me da igual, pues para promover la actividad física en la población, pues bicicletas municipales, aumentar las horas de gimnasia en clase, dibujitos motivacionales para coger las escaleras en el metro, yo qué sé, descuentos en los gimnasios, espacios de trabajo activos. Hay un montón de cosas y yo creo que cada vez hay más sensibilidad, cada vez se están haciendo más cosas y me da la sensación de que esto tiene como mucho potencial por aumentar la actividad física que hace la gente. Pero bueno, nosotros pues no somos políticos y lo que hacemos es pasar consulta y lo que hacemos es tratar con el paciente y lo que tenemos que hacer es convencer al paciente para que haga ejercicio. Entonces, bueno, pues si tenemos una responsabilidad en lo que tiene que ver con conseguir adherencia en el paciente es pues mejorar las estrategias de adherencia, ¿no? O sea, y es establecer estrategias de modificación de conducta, que son cosas que funcionan y que tenemos que conocer los clínicos. Entonces ya no es tanto la dosis y tal, sino pues bueno, todos los demás aspectos del ejercicio físico que tienen que encajar con el estilo de vida del paciente, le tienen que encajar, le tienen que gustar, le tienen que apetecer y se tienen que poner en marcha pues herramientas clínicas de modificación de conducta que empiezan con la entrevista motivacional, que todos hemos oído hablar de ella, pero la verdad es que es difícil aplicarla y es difícil hacerla en la consulta y no creo que la gente esté familiarizada con la entrevista motivacional, requiere mucho seguimiento además. Es una herramienta a aplicar en el 1 a 1 con el paciente y el otro es el resto de estrategias de modificación de conducta. Hay un libro que es súper interesante, la verdad es que tenía preparado para contároslo, pero me da que por tiempo no va a dar, entonces más que recomendarlo no lo voy a hacer. Es un planteamiento bastante curioso porque estamos como enfocados siempre a conseguir grandes cambios y parece que si no hacemos lo que mandan las guías, ¿no? Y cumplimos con las recomendaciones de la guía no estamos haciendo nada y este hombre lo que dice es que se pueden hacer grandísimas cosas si poquito a poco vamos dando pasos firmes y utiliza el poder de los hábitos precisamente para que los pasos sean firmes, para conseguir que el paciente se lo crea, conseguir autoeficacia y conseguir el cambio acumulativo a largo plazo, ¿vale? Él lo justifica súper bien, os aconsejo que os leáis el libro porque, bueno, pues es muy interesante y encaja muy bien en este punto.
Voy a saltar todas estas diapositivas para centrarme un poco más en las otras dos patas que yo creo que son más aterrizables a la consulta, más que esto, ¿vale? Alimentación. A ver, aquí la pata está, pero está polillada, ¿vale? No es que falte un trozo, es que en cualquier momento se va la silla al carajo. Estas son las guías de 1977, las primeras que se publicaron, las guías de alimenticias o de alimentación para los americanos, que dicen que, oye, evita el sobrepeso, si quieres perder peso, come menos y haz más ejercicio y quema más, ¿no? No sonará raro. Incrementa el consumo de hidratos de carbono complejos y azúcares naturales, minimiza los azúcares refinados al 10% de las calorías de la dieta. Reducir las grasas al 30-40% de las calorías de la dieta, las grasas saturadas al 10%, el colesterol a 300 miligramos decilitro y el sodio a menos de 5 gramos al día. Perdón, el sodio a menos de 2 gramos al día, sal menos de 5 gramos al día, ¿vale? En fin, o sea, no ha cambiado nada en los últimos 45 años. Esto es lo que ha pasado desde que se aplicaron las guías o desde que se publicaron las primeras guías de alimentación para los americanos, que las tasas de obesidad y de síndrome metabólico pues, se han doblado. Y no será porque no han cumplido, ¿vale? O sea, de hecho, de alguna manera sí que la forma de alimentarse, por lo menos en lo que tiene que ver con los macronutrientes, vaya, ha tenido un cambio que sí que se adhiere de alguna manera a lo que nos decían las guías. Y aún así la respuesta no parece, la respuesta cardiometabólica de peso y tal, no parece que haya sido la que se esperaba. Y las recomendaciones a día de hoy, de Sociedad Europea de Cardiología, Prevención 2016, siguen siendo prácticamente las mismas. Grasas saturadas menos del 10%, grasas trans artificiales 0%, naturales, o sea, lácteos, rumiantes, menos del 1%, nos están diciendo que no comas carne roja, que no comas lácteos enteros, básicamente, menos de 5 gramos de sal, seguimos diciendo, en 45 años parece que hemos llegado a una conclusión firme de que 5 gramos de sal es la dosis a la que tenemos que llegar, hidratos de carbono en forma de cereales integrales, como no, para comer bien de fibra, fruta, verdura, bueno, está todo como bien, ¿no? Y luego el tema de la carne roja, que pues bueno, estas es las últimas guías americanas de alimentación para los... O sea, las guías dietéticas para los americanos, les llaman. Se publican cada 15 años y suelen ser las que sientan las bases para luego todas las recomendaciones que hacen todas las demás sociedades científicas. Pues en 2015 eliminaron el tema del colesterol, desde el 2015 ya nadie se preocupa por el colesterol de la dieta, cosa que es difícil porque realmente si limitas las grasas saturadas limitas el colesterol, pero bueno. He cogido simplemente el fragmento que hace referencia al tema de la carne, que dicen que comer más de una ración de carne a la semana porque aumenta el riesgo de diabetes, cáncer y enfermedad cardiovascular, ¿vale? Esas son las recomendaciones que damos y las recomendaciones que aparecen en los informes de alta de cardiología cuando a un paciente le da un infarto, vamos, que están tatuadas ya en el subconsciente médico y es lo que se repite y repetimos y repetimos y repetimos. Y en 45 años no han cambiado y es muy raro, porque hace 45 años las cosas que sabíamos eran muy poquitas y en 45 años, joder, da tiempo a aprender muchas cosas. Es como mucha casualidad que no hubiesen dado en el clavo y no se haya hecho casi ninguna modificación. Entonces, pues bueno, yo lo que os quiero transmitir es que reducir la ingesta de hidratos de carbono, evitando esos 45 gramos de fibra, ¿no? en forma de cereal. Reducir los hidratos de carbono es la forma más efectiva para controlar todas las alteraciones del síndrome metabólico y la diabetes, que no existe ninguna justificación para recomendar la restricción de ácidos grasos saturados en el chocolate negro, en los lácteos enteros, la que viene de la carne, de los animales, el queso, tocino. No existen buenos argumentos para reducir la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día. De hecho, da mucho miedo, en función de lo que hemos aprendido en todo este tiempo, reducir la ingesta de sal a 5 gramos al día. No existen buenos argumentos para sugerir limitar la carne roja y el consumo de cafeína no eleva la presión arterial. El consumo de cafeína no eleva la presión arterial. Hasta 4 tazas de café, incluso, bueno, el consumo crónico de cafeína, el que está la gente acostumbrada a tomar, no es malo para la gente que tiene un problema de corazón, no le sube la tensión arterial al paciente que es hipertenso, ¿vale? Este discurso yo creo que hay que pararlo ya porque no tiene ningún sentido y tampoco está claro en absoluto que el consumo de cafeína sea perjudicial para la salud, ¿vale? El New England ese lo tenéis resumidito y traducido a castellano en otro artículo en el blog. Reducir la ingesta de hidratos de carbono es la intervención más efectiva contra el espectro de las alteraciones del síndrome metabólico. Esto ya empezaba a ser una cosa que se estaba imponiendo durante los últimos años, ¿no? De una manera como muy insistente y algo que de hecho los granjeros ya lo saben, cuando ceban a las vacas para que se infiltren bien de grasa, ¿no? Cuando ceban a la oca con cebo, con grano, no con tocino, para hacer un hígado graso.
bueno, defender esta idea a mí me costó broncas porque me dio por hacerlo en la consulta con una enfermera, pues lo empecé a hacer a lo bestia y eso empezó a despertar acritudes y tal. Bueno, un día incluso me tocó defenderlo aquí en el Colegio de Médicos, el tema de las dietas bajas en hidratos de carbono, me extendí bien en ello, le he dado 1000 vueltas y lo he dejado plasmado, ¿no?, en varios artículos de seguridad, eficacia de las dietas bajas en hidratos de carbono. Todos los tortazos que me he llevado, ya no tengo que seguir dándomelos con nadie, por suerte, porque la ADA, que era un poco la que estaba un poco en contra de este planteamiento, que decía que, a pesar de, o sea, ya decía, no existe, no sabemos cuál es la proporción óptima de macronutrientes en la dieta, ¿no? Y posiblemente esté o dependa mucho, pues, de las preferencias del paciente, de factores culturales, de las preferencias, pues, de lo que sea. Esto es un discurso viejo de la ADA, ¿vale? Y luego, esto también es discurso viejo de la ADA, para mejorar la salud, la dieta lo que tiene que hacer es mejorar la hemoglobina glicosilada, mejorar la presión arterial, mejorar la dislipemia heterogénica, el peso y mejorar un poco la progresión de la enfermedad y las complicaciones de la enfermedad, ¿vale? Esos decían, una dieta sana lo que tiene que conseguir es eso. Sin embargo, el mensaje era dieta mediterránea basada en el cereal integral, la patata, las galletas María de toda la vida por la mañana, la tostadita todas las mañanas, ¿eh? Ese mensaje que los pacientes lo tienen como sí, pero si yo me como 6 galletas María porque no tienen azúcar, porque me lo ha dicho la enfermera educadora de diabetes del ambulatorio, o porque aparece en la fotocopia de toda la vida de la dieta del diabético. Bueno, pues desde el 2019 ya no me tengo que pelear con nadie porque la ADA oficialmente se ha dejado de hacer la despistada con el aluvión de ensayos clínicos que le estaban cayendo ya últimamente, en el que quedaba clarísimo que la restricción de hidratos de carbono, cuanto más agresiva es, mejor controla todas las alteraciones metabólicas del síndrome metabólico, o sea, que es la dislipemia heterogénica, los triglicéridos, el HDL, el azúcar, la hemoglobina glicosilada, el peso y la tensión arterial. Y es la intervención que más fármacos permite retirar, ¿vale? Antihipertensivos, diuréticos, hipoglucemiantes, CPAP, cuando la gente pierde peso, porque otra cosa que es la restricción agresiva de hidratos de carbono es, a día de hoy, la intervención que más evidencia tiene en pérdida de peso, ¿vale? No quiere decir que sea la mejor dieta, quiere decir que si tienes que apostar por una a priori es la que más boletos tienes de que te vaya a funcionar. Entonces, bueno, por suerte ya no me tengo que pelear con esto, no sé cuál ha sido el motivo para insistir tanto con el tema del cereal durante tantos años, posiblemente tenga algo que ver con esto, pero bueno, a día de hoy ya ha dejado de ser un problema, ¿vale? Es oficial. La carne roja. No parecen existir buenos argumentos para convencer a nuestros pacientes de que reducir la carne roja sea bueno para la salud. Imaginar que os coméis eso de ahí, o imaginar que os coméis media barra de pan. ¿Cuándo os sentís más culpables? Yo por lo menos me siento bastante más culpable si me como media barra de pan. Eso desde siempre, ¿vale? Al margen ya de lo que pueda decir estudios o no estudios, yo si me como media barra de pan, me como eso y la verdad es que no experimento nada raro, ni en la conciencia ni en el cuerpo. Y bueno, pues en el 2019, que parece que fue un año así bastante convulso, porque siempre que se avecina un cambio de lustro y el tema de las guías americanas y tal, pues hay una pelea por, bueno, pues por despertar la polémica, o sea, despertar un poco el interés por los puntos polémicos de cara a convencer a los que hacen las guías que no, que necesitan una reforma. Y aquí es, pues bueno, hay una publicación que es una revisión sistemática con el tema de la carne roja, revisión sistemática y elaboración de guías, ¿vale? Y que tiene unas cuantas peculiaridades con respecto a otras guías. Una es que establecen unos mecanismos estrictos para eliminar todo posible conflicto de interés entre los autores de las guías, ¿vale? Así, a modo de novedad. Tienen en cuenta la calidad de la evidencia, o sea, lo fiable que es, ¿no?, la afirmación de que la carne sea buena o mala para la salud y, importante, la magnitud absoluta de la asociación con el riesgo. Es decir, no solo si es bueno o es malo, sino cómo de bueno es, cuánto de bueno es o de malo es, ¿vale? Luego, hay una cosa que es cierta, solo se basa en aspectos relacionados con la salud, deja fuera de toda consideración temas de, pues eso, éticos, ecológicos, de impacto medioambiental, calentamiento global, maltrato animal, etcétera. Eso no lo tiene en cuenta. Y también, importante, están orientadas al individuo, al diálogo que tenemos en la consulta con los pacientes, no a políticas de poblaciones o no a mensajes poblacionales, sino cuando te viene el paciente a la consulta, oye, ¿qué es lo que le tienes que decir con respecto a la carne? Y importante también, tiene en cuenta lo que opinan los pacientes cuando les confrontas con la verdadera magnitud del efecto tóxico
de la carne. Es decir, dices, oye, mira, esto es lo que pasa cuando comes carne roja. Sí, pues me voy a comer un chuletón, ¿vale? Bueno, aquí hay una tabla en la que se ve un poco la magnitud de la asociación. Para que os hagáis una idea, mortalidad cardiovascular, 4 eventos por 1000, 0,4% de mortalidad a 11 años, reduciendo la ingesta semanal de carne todas las semanas en 3 unidades, ¿vale? Es decir, haciendo ese esfuerzo durante 11 años, reduces el riesgo de morirte en un 0,4%. Y el tema de la diabetes y el cáncer, bueno, pues un poco el orden de magnitud es similar. Entonces, las conclusiones a las que llegan es que la evidencia del potencial tóxico de la carne roja es de baja a muy baja, es decir, no existe certeza de que lo que dicen los datos realmente se deba al consumo de carne y no a factores de confusión por otros estudios, porque de hecho dicen, mira, vamos a coger los estudios que evalúan el impacto, o sea, los estudios que miran la carne, y vamos a ver los estudios que miran los patrones de alimentación que incluyen más carne y que ven que la magnitud de la asociación es mayor cuando evalúan los estudios con patrones de alimentación que incluyen más carne. Eso quiere decir que a medida que vas eliminando factores de confusión, la magnitud de la asociación disminuye y que posiblemente pues, gran parte de la asociación residual se deba a factores de confusión, ¿vale? La relación relativa, la reducción del riesgo en términos absolutos disminuyendo 3 raciones semanales es muy pequeña o trivial y importante cuando dando por hecho, diciéndole al paciente, mira, no existe ninguna duda de que esto que pasa cuando comes carne se debe a comer carne, este aumento del riesgo se debe a la carne, pero suponiendo que sea causal, la reducción del riesgo a los pacientes no les compensa. O sea, cuando tú les dices qué es lo que hay, el paciente no considera que ese sea un argumento suficiente para cambiar su régimen de alimentación o su ingesta de carne, ¿vale? Por lo tanto, la conclusión de estos hombres es que, bueno, pues a todo adulto, en principio lo que le recomiendan es seguir con su ingesta de carne como hasta ahora, sin recomendarle reducirla porque no existen buenos motivos para hacerlo. Y dicen que la recomendación es débil porque, bueno, pues porque no consideran los aspectos éticos y ecológicos y porque, bueno, pues quizás haya pacientes o personas que sí que le dan importancia a esa magnitud de la asociación o que, ¿no? Entonces dicen, bueno, hacemos una recomendación débil, pero que conste pues lo que hemos dicho, ¿vale? Entonces, evidentemente, este estudio no pasó inadvertido, le han caído críticas a tutiplén y, bueno, pues por ver un poco a ver qué es lo que se le critica, pues te vas al epicentro de las críticas y al epicentro de la investigación en epidemiología nutricional, que es la Universidad de Harvard ahora mismo, y este hombre, Frank Hu, que es uno de los más máximos exponentes de toda la movida, pues bueno, pues refleja ahí sus argumentos en contra del estudio, ¿no? Te los lees y a mí por lo menos lo que me da es más confianza todavía en el estudio que había leído, porque lo que ves es que es una pataleta, tiene para todos los puntos del estudio, ¿eh? Lo critica todo está mal, ya de entrada desconfianza. Pero luego al margen de todo es que en ningún momento invalida los argumentos de la publicación, lo que hace es cuestionar más que nada la pertinencia de la publicación, ¿vale? Un poco pues por el contexto o el momento en el que se ha publicado o la forma en la que se ha publicado. Conclusión. No parecen existir buenos argumentos para convencer a nuestros pacientes de que reducir la carne roja es bueno para su salud. Las grasas saturadas, el típico discurso, este es un discurso típico de la AJA, ¿vale? Los ensayos clínicos controlados dicen que reducir las grasas saturadas y sustituirlas por poliinsaturadas y monoinsaturadas reduce el riesgo de eventos en un 30%, similar al efecto que consigues con las estatinas, y en estudios pues, observacionales, prospectivos, pues un poco lo mismo, ¿no? Sustituir las grasas saturadas por poliinsaturadas también reduce los eventos de enfermedad cardiovascular, o sea, la tasa de enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular y por todas las causas, ¿vale? Los argumentos para reducir las grasas saturadas de la dieta son comer grasas saturadas parece que aumenta los niveles de LDL y las grasas saturadas parece que aumentan los eventos cardiovasculares. El efecto de la comida en el LDL, yo pienso que dentro de mucho va a dejar de ser un argumento, o sea, el efecto de determinadas cosas sobre el LDL va a dejar de ser un argumento de aquí a no mucho, lo mismo que en su día el colesterol era malísimo y dejó de serlo para ser el LDL el gran enemigo, y yo creo que pronto empezaremos a hablar en otros términos de la dislipemia o del perfil de riesgo, ¿no? En función del riesgo en función del perfil lipídico, porque hay un montón de intervenciones que aumentan los niveles de LDL y disminuyen el riesgo. Lo que pasa es que tenemos fármacos que reducen el riesgo y reducen el LDL. Pero el Predimed, por ejemplo, que no sé qué si es un estudio bajo en hidratos de carbono, un estudio de dieta mediterránea, un estudio alto en monoinsaturadas, en poliinsaturadas, en nueces, en aceite de oliva, no sé de qué, pero lo que hace es
subir el LDL y reducir la mortalidad. Los ISGLT suben el LDL, reducen la mortalidad. El ejercicio físico intenso sube el LDL y baja la mortalidad. La terapia hormonal sustitutiva reduce el LDL y aumenta la mortalidad. Es un mal indicador de riesgo y los hay mejores, ¿no? Entonces, pues bueno, esto algún día dejará un poco de dictar un poco las actitudes en función de los niveles de LDL. Y con lo que respecta al tema de los eventos cardiovasculares, pues bueno, esta es la última revisión de la Cochrane. Ha habido 4 desde el 2005, creo. Esta es la cuarta. No es muy distinta a la anterior. De hecho, creo que cogen los mismos 15 estudios, mismos 60.000 pacientes, y lo que hacen es amasarlo diferente para conseguir una asociación un poco más grande. Pero bueno, ellos lo que ven es que reduciendo las grasas saturadas se reducen los eventos cardiovasculares en un 20%, sin efecto en la mortalidad, de hecho, y fundamentalmente a expensas de sustituirlas por poliinsaturadas y por almidones, ¿vale? Eso es lo que dicen. Vale. Los datos en realidad son estos, es decir, en cuanto a la mortalidad total, asociación no significativa. Con la mortalidad cardiovascular, asociación no significativa. Infarto de miocardio no significativo. Infarto no mortal no significativo. Ictus no significativo. Mortalidad coronaria no significativo. Eventos coronarios no significativo. Vamos a juntarlos todos, entonces ya sí, tenemos una asociación estadísticamente significativa, ¿vale? Pero bueno, si no nos quedamos ahí y miramos un poco a ver qué es lo que opina la gente, que se ha molestado un poco en destripar también todos estos estudios durante todo este tiempo, porque hay gente que no se cree el tema de las grasas saturadas. Y esta mujer ha sido muy activa investigando ahí en torno al tema de las grasas saturadas, porque no lo tenía del todo claro. Y bueno, la verdad es que ella ha estado siempre encima de las revisiones de la Cochrane y de todo lo que se ha publicado y de todas las guías con el tema de las grasas saturadas. Y dice, sí, a ver, todos estos estudios están muy bien, pero quizás no sea lo más ortodoxo. Pero cuando cogen los estudios que de hecho han conseguido reducir la ingesta de grasas saturadas y no solo los que lo han intentado, se ve que la asociación, o sea, que la reducción de riesgo que el aumento del riesgo deja de ser estadísticamente significativo, ¿vale? Y estos que son el JAC, o sea, que es el American College of Cardiology, que son los primos hermanos de la AHA que están diciendo el tema de la toxicidad de las grasas saturadas, pues no lo ven tan claro tampoco, ¿vale? Ellos dicen que teniendo en cuenta la evidencia de los ensayos clínicos y de los estudios de cohortes, pues bueno, pues que no parece que haya grandes argumentos para seguir insistiendo en que restringir las grasas saturadas vaya a reducir los eventos clínicos, ¿vale? Y la verdad es que el artículo está muy bien porque explica un poco cuál es la complejidad a la hora de investigar el tema de la ingesta de las grasas saturadas, ácidos grasos saturados, el efecto que tiene cada ácido graso, el efecto biológico de cada ácido graso saturado, como al final la cosa no es tan sencilla, ¿vale? Y luego, pues entre otras cosas, porque la evidencia observacional y experimental cuando se publicaron las primeras guías no era suficiente para justificar lo que se publicó. No había evidencia para decir que las grasas saturadas fuesen tóxicas y a día de hoy tanto la evidencia experimental como la observacional parece seguir diciendo lo mismo, que no existe ninguna evidencia para afirmar que las grasas saturadas sean responsables de la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Bueno, dicho eso, terminamos con la sal, el tema de la pata de la alimentación. La sal tiene sodio y tiene cloro, el sodio retiene agua, el agua dentro de unos vasos que no aumentan de tamaño aumenta la tensión arterial. Y como aumenta la tensión arterial, el aumento de la tensión arterial es tóxico para el aparato cardiovascular y tenemos que evitar ante todo comer sal, ¿vale? Eso es lo que dice la OMS. La OMS recomienda reducir el consumo de sodio en los adultos a menos de 2 gramos al día, que son 5 gramos de sal. ¿Por qué? Porque el sodio aumenta la tensión arterial y por lo tanto el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía coronaria en los adultos. Ese es el argumento, ¿vale? Que aumenta la tensión arterial. Aumenta la tensión arterial, más en hipertensos. Ya veis que 4 gramos de sal y medio, 5 milímetros de mercurio de la sistólica, 3 de la diastólica en los hipertensos, en los normotensos 2,5 y 1. 6 gramos de sal, 7 y 4 de sistólica y diastólica en hipertensos, 3,5 y 1,5 de sistólica y diastólica en normotensos. O sea que, bueno, tampoco es una exageración, pero bueno, oye, a lo mejor a nivel poblacional estas cifras pueden tener su impacto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues puede. Sin embargo, hay gente que, bueno, pues que ha estado mirando de cerca el tema de lo de la sal, entre ellos, pues los encargados del estudio PURE, por ejemplo,
que no lo ven tan claro, ¿vale? Dicen, estas guías, los umbrales que establecen para el consumo de sodio están basados en ensayos clínicos que han comparado ingestas bajas de sodio con ingestas moderadas en sodio y lo que ven es que baja la tensión. Pero no existe ningún estudio que haya demostrado que reducir la ingesta de sodio reduzca los eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí te explican ellos también un poco dónde están las limitaciones a la hora de investigar el tema del sodio, que es una cosa muy compleja y que, bueno, pues esto es un poco para arrojar argumentos en contra de lo que se ha estado diciendo, ¿vale? Yo os los dejo ahí puestos, os dejo el enlace al artículo este para que lo leáis si os interesa. Y bueno, la cosa es que no solo hay tensión arterial en el cuerpo, hay muchas cosas más y cuando restringes el sodio en la dieta, el cuerpo se las apaña para retener sodio. Y una de las cosas que hace es aumentar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, suben los niveles de renina, de angiotensina, de aldosterona, sube la adrenalina, la noradrenalina, todas esas cosas que no nos interesan y que les ponemos medicación a los pacientes con insuficiencia cardíaca para bajarles, porque sabemos que cuando se la bajamos, independientemente del efecto que tengamos en su tensión arterial, estamos reduciendo su mortalidad, ¿vale? Y no solo eso, pues como al final se pone en marcha la respuesta de estrés, suben las catecolaminas, también hay mayor resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, suben los triglicéridos, HDL, dislipemia heterogénica. A algunas personas no se les mueve la tensión de donde la tienen, a otras personas incluso les sube la tensión arterial. Por lo tanto, al final se ponen en marcha todos los mecanismos pues, de un síndrome metabólico, de una respuesta de estrés, ¿vale? Y lo que se ve, pues bueno, hay estudios. Esto es un estudio epidemiológico, ¿vale? 3.000 hipertensos. Y les miran pues, durante 4 años y comparan los que menos sodio comen con los que más comen. ¿Qué es lo que ven? Que los que menos sodio comen tienen 5 veces más infartos, son 430% veces más de infartos que los que comen más sodio, ¿vale? Pero bueno, eso es epidemiología, la magnitud de la asociación es brutal y la verdad es que da mucha desconfianza, pero no deja de ser observacional. Pero bueno, hay ensayos clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca, que son los más delicados, los que peor deberían de tolerar el tema de la sal, comparan los que menos sodio comen, 4,5 gramos, con los que más, 7 gramos. ¿Y qué es lo que ven? Porque se mueren el triple, porque aumenta un 200% la mortalidad, y la mortalidad por insuficiencia cardíaca y los ingresos por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca cuando restringen el sodio. De hecho, en las unidades de insuficiencia cardíaca ya empiezan a ser más moderados con el tema de la restricción de sodio, ¿vale? Igual tiene más sentido mantenerla constante que no mantenerla baja. Y a nivel epidemiológico, que podría ser el argumento, ¿no?, de mantener la tensión baja en grandes poblaciones para reducir los eventos, pues ¿qué es lo que se ve en el PURE, que es el estudio más salvaje y que se ha dedicado a mirar el sodio en la orina de un montón de pacientes? Pues que sí, que cuanto más sodio comes, más alta tienes la tensión arterial, pero que los eventos van por libre, ¿vale? Y solo se disparan por encima de 5 gramos de sodio, o sea, 12 gramos y medio de sal, solo para los ictus en poblaciones chinas, ¿vale? Para lo demás, no. Ingestas de menos de 4,4 gramos están asociadas a un incremento en los eventos y en la mortalidad. Por debajo de esas ingestas es cuando se empieza a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio. 4,4 gramos de sodio, que pueden ser 10 gramos de sal. El doble de lo que nos están recomendando, ¿vale? Y luego este es otro estudio del mismo autor, del mismo primer firmante, que lo que quiere saber es si esto es igual en hipertensos y en normotensos. Y entonces, ¿qué ven? Pues que bueno, que las ingestas de más de 7 gramos y medio de sodio, no de sal, en hipertensos incrementan los eventos, pero que no pasa lo mismo con pacientes normotensos que tienen la misma tasa de eventos por encima de los 12 gramos, que son 30 gramos de sal, que cuando los restringen por debajo de 4 gramos, que es lo mismo que se ve en el PURE y que es el nivel a partir del cual se empieza a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Estamos hablando de 10 gramos de sal, no 5. En fin, bueno, eso lo tenéis todo. La verdad es que esto ha sido todo un poco muy vomitado porque son muchas ideas las que quería yo soltar aquí hoy y casi no da tiempo a justificarlas en condiciones, pero las tenéis todas bien desarrolladitas y justificadas ahí, ¿vale? Y aquí todas las recomendaciones de alimentación para los pacientes. Y dicho eso, me voy a la última pata del banco, que yo creo que es la pata de atrás, la que no se ve, el sueño, porque nadie prescribe en general, que yo sepa, un buen sueño. Se prescribe bastante medicación para dormir, pero bueno, me da la sensación de que no se hace un abordaje del sueño como corresponde. Y bueno, pues el sueño tiene su importancia porque, bueno, además de afectar a la memoria y a la concentración, que pueden parecer cosas menores, pues bueno, disminuye el rendimiento académico, laboral, pero es que aumenta los errores, aumenta los accidentes en el trabajo y al volante, y parece que es la primera causa de accidentes graves
pues por lo menos en Estados Unidos, por encima del alcohol, las drogas, ¿vale? Disminuye la sensación de energía, aumenta la sensación de dolor, está implicado en el desarrollo de todos los trastornos mentales, ansiedad, depresión, trastorno bipolar. Hay una relación bidireccional, ¿eh? Suicidios, consumo de drogas. Parece que hay una relación de causalidad con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. O sea, parece que está implicado causalmente el mal sueño en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y luego, pues inmunodeprime, aumenta considerablemente, por lo tanto, el riesgo de cáncer, disminuye la eficacia de las vacunas, las infecciones, y está en general implicado o detrás de la mayor parte de las enfermedades no transmisibles, de las enfermedades crónicas del mundo moderno, ¿vale? Y pues en concreto, en lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular, la falta de sueño aumenta los niveles de grelina, es hambre, disminuye los niveles de leptina, disminuye la saciedad, se producen péptidos endocannabinoides, más hambre. El más perjudicado, el trozo de cerebro más perjudicado cuando no dormimos es el córtex prefrontal, que es el que se encarga de que esas hormonas diciendo quiero comer, motivadas por los centros hedónicos del cerebro que dicen quiero comer porquería, pues no esté ahí para oponerse, y se ve que la gente que no duerme come más y peor, ¿vale? Eso está bien establecido. Y entonces parece que la gente que no duerme, además, tiene más obesidad y más síndrome metabólico. ¿Por qué? Pues porque cuando no duermes aumenta el cortisol, disminuye la testosterona. Si consiguieras hacer dieta, te comerías los músculos en vez de la grasa, por esa situación hormonal. Y cuando coges peso, por esa situación hormonal, lo que coges es grasa y no masa muscular, ¿vale? El cortisol, las catecolaminas por la falta de sueño, aumentan la resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, dislipemia heterogénica, hipertensión, o sea, todo lo que hace falta para tener un síndrome metabólico, ¿vale? Y antes hemos visto cómo ha aumentado la obesidad durante los últimos años, que tiene una cierta relación con el momento en el que se publican las guías, pero curiosamente la relación con el número de horas de sueño es justamente inversa. Es decir, en el mismo periodo de tiempo las horas de sueño han disminuido pues, de 9 horas, como veis, a 6 horas y media, ¿vale? Entonces, pues bueno, y esto puede parecer una cosa así un poco tal, pero hay un dato, la verdad es que es como muy impactante y poco cuestionable, yo creo. Cuando cambiamos la hora el último fin de semana de marzo y dormimos una hora menos, ese lunes hay un 25% más de infartos. 1 de cada 5 infartos ese lunes ha sido por cambiar la hora. Porque esos datos no son de un año, sino son el acumulativo de varios años, ¿vale? Y podrías decir, oye, ¿será por el cambio de hora, el desajuste cronobiológico y tal? Sí, si no fuera porque en octubre, que dormimos una horita más, el martes disminuyen un 20% los infartos, ¿vale? Ese día. En fin, así a modo de anécdota. Os dejo el resumen de aquí del impacto, o sea, del impacto del sueño en la salud en general, pero sobre todo en la salud cardiovascular. Y bueno, pues los trastornos del sueño hay un porrón, ¿vale? Hay 100 o así. Hay una cierta sensibilidad por detectar la apnea del sueño. Yo creo que eso más o menos lo hacemos, bastante bien. Pero el trastorno del sueño más frecuente es el insomnio, ¿vale? 1 de cada 20 personas, un poquito más, cumplen criterios diagnósticos estrictos de insomnio. Y 1 de cada 7 personas tiene quejas de insomnio y síntomas diurnos por falta de sueño. En las consultas de atención primaria, 1 de cada 5 personas tiene insomnio. Entre los pacientes psiquiátricos, el 50-75% tiene insomnio. El 70% de la gente sigue teniendo insomnio después de un año. Y generalmente o no se maneja o se maneja con medicación, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué es el insomnio? El insomnio es no poder dormir o no poder descansar adecuadamente. O sea, es problemas para conciliar o mantener el sueño, despertarte pronto, o no tener un sueño reparador, levantarte cansado, al día siguiente estar irritable, desanimado, triste, cometer errores, somnoliento, hiperactivo, no te puedes concentrar, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, ánimo decaído, depresión, irritable, ansioso. Hay muchas ansiedades, muchas depresiones, muchos trastornos por déficit de atención y hiperactividad que se curan solamente tratando el sueño, ¿vale? Tratándolo bien. Y luego, bueno, pues si esto pasa 3 días a la semana, se considera que ya es insomnio. Si dura más de un mes, se considera que es crónico. Y bueno, pues generalmente cuando ya es un problema es cuando incluso el propio paciente empieza a estar preocupado por el sueño, sobre todo cuando se mete en la cama, ¿no? Y empieza a estar con el tema del sueño a vueltas. Esos son los criterios diagnósticos del insomnio. ¿Cómo se produce? Pues bueno, uno es como es, tiene una cierta predisposición para desarrollar insomnio, que puede depender pues, de sus rasgos neuróticos, ¿no? Pues puede ser más obsesivo, puedes tener un dolor crónico, o sea, hay distintos factores biopsicosociales, pues siempre si todo el mes viviendo en la pobreza, la preocupación, bueno, pues hay distintos aspectos que te pueden poner en un punto de predisposición para desarrollar insomnio. Un día pasa algo
que puede ser tener hijos, tener una enfermedad aguda, que venga una pandemia, que parece que la pandemia ha disparado las tasas de insomnio. Y entonces lo que empezamos es a hacer cosas raras para recuperar las horas de sueño que no hemos tenido. Y empezamos a desarrollar conductas compensadoras que parecen lógicas a corto plazo, pues echar la siesta, quedarte más tiempo en la cama, beber alcohol para dormir, usar pastillas para dormir, y funciona a corto plazo, pero a largo plazo lo que vamos haciendo es, bueno, cronificar el problema y convertirlo en otra cosa diferente, y es básicamente que aprendemos a estar despiertos en la cama, ¿vale? O sea, es un tema de condicionamiento clásico puro y duro. Y entonces llega un momento que ya no estamos despiertos en la cama porque estamos nerviosos, sino que estamos nerviosos en la cama porque estamos despiertos. O sea, realmente el estado de alerta y la rumia se convierte en la respuesta condicionada al hecho de estar en la cama. Pero parece que es que siempre tenemos preocupaciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, el tratamiento del insomnio es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que probablemente hayáis oído hablar de ella, pero quizás no tenéis la opción de, no sé, yo hasta ahora no sabía dónde tendría que mandar a un paciente para hacer terapia cognitivo-conductual del insomnio. Que al final es un tratamiento con muchas cosas, pues que implica un poco temas de educación, y luego tiene una parte fundamental que es el tema conductual, que es el control de estímulos y la restricción controlada del sueño. Pues para domar el sueño, digamos, hay que domesticarlo. Intención paradójica, uso de la cafeína, un poco con esa intención, y luego las medidas de higiene del sueño que se suelen dar en la consulta, que por sí solas no valen para nada, pero son parte del tratamiento, técnicas de relajación o de reducción de la activación, pues abordaje de las rumias, de los sesgos cognitivos con reestructuración cognitiva, bueno, prevención de recaídas, etcétera. Eso es el tratamiento, ¿vale? En eso consiste. Y lo que hace es desacondicionarnos. O sea, si el insomnio es que ya nos dejamos de mear cuando metemos la llave en la puerta del portal, pues volver a aprender a mearnos cuando metemos la llave en la puerta del portal. En eso consiste, ¿vale? Y a corto plazo es muy efectivo, pero incluso parece que sigue teniendo un efecto residual y va mejorando todavía a lo largo de las semanas y meses, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí hay un artículo explicando un poco cómo funciona el tema de la terapia cognitivo-conductual y cómo se aplica. Y bueno, pues las tasas de eficacia, estos son unas guías españolas de atención primaria para el tratamiento del insomnio. El 70-80% mejora, el 20-30% remite completamente. Las guías europeas de insomnio dicen que, bueno, las respuestas son muy positivas y duraderas. Hay respuesta en el 60% de los casos, remisión en el 40% de los casos, y a medida que va pasando el tiempo, a los 6 meses, las tasas de remisión pueden llegar al 2/3 de los casos, ¿vale? Hay pocos tratamientos de enfermedades crónicas con estas tasas de efectividad, y sin embargo esto parece que no existe. O sea, bueno, yo por lo menos lo había leído, pero no sabía, eso no sé dónde está. No sé cómo acceder a ello. Y el insomnio comórbido, que es cuando está asociado a patología, pues sobre todo psiquiátrica, ¿vale? Que parece que puede responder un poquito peor, pues bueno, pues parece que las tasas de respuesta también son altas, funciona incluso en formato de autoayuda, en e-formato, no tan bien, pero funciona. Y cuando se compara con los fármacos, pues es tan efectivo como las benzodiazepinas, como el zolpidem en la fase aguda, y más efectivo todavía en la fase crónica, y de hecho sirve para quitar la medicación, ¿vale? Por eso, tanto las guías europeas como las guías americanas dicen que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio es el tratamiento de elección para tratar el insomnio, ¿vale? Una estrategia clave en la prevención cardiovascular de los pacientes. Entonces, como no tenía a quién mandarle a los pacientes, pues bueno, he coincidido con una psicóloga y con una enfermera un poco sensibles con el tema, me he organizado con ellas y al final hemos decidido que teníamos que hacer el tratamiento. Y nada más. Bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Un paciente que dormía apenas 4 horas y media, con un sueño muy fragmentado, le costaba muchísimo dormirse, empezó con la restricción del sueño, donde veis la flecha del medio. Le dejábamos dormir 4 horas y media y poquito a poco le fuimos alargando las horas de sueño y veis que ahora consolida, aquí no se ve el último bloque, que es de 6 horas y media de sueño ininterrumpido, se duerme cuando mete la segunda pata a la cama y se despierta con el despertador, ¿vale? Y está más contento que unas castañuelas. Y nada más. A modo de conclusión, pues eso. Con respecto al ejercicio, que la gente haga ejercicio, los políticos tienen mucho que ver. Nosotros lo que podemos hacer es ayudarnos de gente que aplique, o nosotros aplicar, entrevista motivacional, técnicas de modificación de conducta. Con lo que respecta a la dieta, por lo menos por lo que a mí respecta, reducir la ingesta de sal, así premeditadamente,
más allá de la sal que te puedas encontrar en la comida procesada fuera, no tiene mucho sentido, se puede cocinar con sal. El cuerpo sabe regular la sal que necesita perfectamente. Desde que salimos siendo una célula del mar, nuestro código genético se ha perfeccionado para decirnos cuánta agua y cuánta sal necesitamos. Y en los últimos años ha venido el ser humano jugando a ser Dios y a decirnos que tenemos que comer y beber menos de lo que nos pide el cuerpo. A mí no me convence, los estudios epidemiológicos están ahí, grasas saturadas, carne roja, no parece haber grandes motivos para darles el coñazo a los pacientes con la carne roja y con las grasas saturadas. La cafeína en forma de 4 cafés al día no hace nada malo a los enfermos del corazón. Los hidratos de carbono, restringirlos es la intervención más efectiva contra el síndrome metabólico y todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, diabetes, fármacos, obesidad, etc. Y para el insomnio, terapia cognitivo-conductual del insomnio. Y listo. Muy bien, pensaba que no me iba a dar tiempo. No sé si hay dudas o cosas. Bueno, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta rápida antes de la siguiente charla. No sé si han llegado preguntas